doctor Pedro Cateriano. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Gracias por darnos unos minutos de su tiempo para conversar esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Encantado de estar con usted. Bueno, ya está el asunto claro. El presidente de la República, hay dos cosas claras. Una, va a ir el 9 de noviembre, es decir, el lunes. Y la segunda, ¿no es cierto?, que está claro también, es que va a tener que explicar ahí, y aunque algunos congresistas han salido ya a decir que no tienen los votos, pero habrá que ver, porque hay 3 o 4 días en el intermedio donde las cosas y las convicciones que usted conoce en el Congreso no son tan firmes, pueden ir cambiando y finalmente puede esto revertirse. ¿Cree usted que esto va a materializarse, que va a haber vacancia? ¿Tiene dudas? ¿Cree que va a ser básicamente para zarandear al presidente y debilitarlo y no necesariamente para vacarlo? No lo sé, Glatzer. Lo que sí puedo decir es que, y lo ratifico una vez más, es que lo que está haciendo el Parlamento es vulnerar el orden constitucional. Yo he mantenido una misma posición jurídica desde que se inició este procedimiento tergiversando la Constitución cuando se intentó vacar a Pedro Pablo Kuczynski en la primera oportunidad y también en la segunda cuando se forzó la renuncia. Eh, Nunca pasó por la cabeza del constituyente peruano en ningún debate constitucional, hay que decirlo así claramente, Glatzer, la forma en que está aplicando e interpretando este procedimiento de la vacancia por incapacidad moral permanente el Congreso. Y ya se oyen afiebradas interpretaciones. Ayer un periodista decía, pero este es un juicio político. Acá entonces, como es un juicio político, vale todo, vale vulnerar, violar el orden constitucional. Y ciertamente la Constitución no establece un juicio político, no estamos ante un impeachment como en el sistema de los Estados Unidos, donde sí se permite, en pleno ejercicio de la función presidencial, el juicio político. Entonces, ciertamente ya no es preocupante, ahora es alarmante este estado de situación en el que actúa el Parlamento, violando grotescamente la Constitución ante el país y en en un contexto en el cual, y hay que decirlo, lamentablemente el Tribunal Constitucional Glatzer se ha lavado las manos porque cuando el gobierno presentó la demanda competencial ante el primer pedido de vacancia por incapacidad moral permanente del presidente Vizcarra, la señora Ledesma, en una declaración ciertamente sorprendente, dijo que como ya algunos parlamentarios habían adelantado opinión en el sentido de que no iban a vacar al presidente, no había la urgencia de acoger el pedido de la medida cautelar. Y estamos precisamente en este embrollo político, en este ambiente de inestabilidad que ya no solo afecta al país internamente, sino que empieza a desacreditarse la reputación democrática del país a nivel internacional. Esto hay que decirlo. Ciertamente hay voceros de países, embajadores que no pueden expresar su punto de vista públicamente, pero la imagen que está dando el país a nivel internacional es bochornosa. Ahora, esto ha coincidido con la disputada y polémica elección del presidente de los Estados Unidos. Y en ese contexto, Glatzer, la posición del Perú o la situación política del Perú no aparece en la prensa internacional debido a este contexto político, pero ciertamente estamos en una situación sumamente grave. Sí, conversaba el otro día aquí en el programa con el canciller de la República y me hacía notar eso, que conversando con sus pares en otros países, que es, digamos, muy usual ese tipo de conversaciones, varios países han expresado su preocupación y hay, digamos, inversionistas que también están viendo esta situación con mucha incertidumbre y eso tiene una consecuencia en eso que a veces estos inclusive defensores de esta actitud y comportamiento del Congreso de la República dicen hay que tratar de resguardar, que es la propia economía y el crecimiento económico. Entonces hay una incoherencia ahí en cómo manejar estas cosas. Y coincido con lo que dice usted, el Tribunal Constitucional tenía que haber zanjado
eso de una vez por todas. ¿Qué criterio es ese de que, mira, ¿sabes qué? Han declarado los líderes políticos, no, no va a haber vacancia. ¿Qué criterio es ese? Es un criterio jurídico, pero lo hizo así. Y ya hay todavía en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, la posibilidad de que eso se discuta al fondo, pero el Congreso todavía no responde. Y han esperado que esta vacancia, este periodo de vacancia prospere para que después de eso recién manden su respuesta al Tribunal Constitucional, porque ese es el procedimiento que está establecido. Ahora, debo decir además, Glatzer, que no entiendo cuál es la razón por la cual el gobierno, ante esta situación tan grave, no ha hecho otro pedido de una medida cautelar, porque eso jurídicamente y procesalmente era posible. Ha esperado que lleguemos a este extremo para que el día lunes otra vez estemos ante un bochornoso incidente político en el Congreso. Sí, pues, y va a ser efectivamente eso, va a ser un evento bochornoso, donde al margen de los votos, ¿no es cierto?, lo que van a tratar es de zarandear pues al presidente de la República. El asunto es también debilitarlo. Vamos a ver qué pasa con los votos. Pero efectivamente hay un sector que está insistiendo en esto de aquí, los votos son los que mandan, y ese ha sido siempre el problema. Los votos no tienen que, digamos, no se pueden emitir sin tener un debido sustento, y aquí claramente no lo tienen. Pero el presidente de la República, ¿cómo lo ha visto, doctor Cateriano, en este interín de cara a esta moción de vacancia? Porque él ha dicho, ya, yo quiero ir antes, ¿no? Y quiero ir hoy día, pidió, pero no le hicieron caso. ¿Cómo lo ve, digamos, con qué posibilidades y fuerza para librarse de eso? Que no es librarse de la posible responsabilidad que pueda tener porque se le imputa, que ese es un tema del cual vamos a hablar en un ratito. Creo que en este tipo de situaciones, cuando no se cuenta con una bancada parlamentaria propia, cuando no tiene defensa política, cuando carece de operadores al interior del Parlamento, cuando hay una oposición parlamentaria al gobierno tan agresiva que deja al margen los intereses nacionales para priorizar los apetitos, ya no partidarios, sino los apetitos electorales, se produce una situación como esta, inédita en nuestra historia, porque escándalos como vaya, que hemos tenido, por ejemplo, durante el gobierno de García apareció la denuncia de los narcoindultos. ¿A algún parlamentario en ese momento se le ocurrió plantear la incapacidad moral permanente de García? O en el gobierno de Toledo, cuando hubo el escándalo de los múltiples escándalos, ¿a algún parlamentario se le ocurrió plantear la incapacidad moral permanente de Toledo? No, nunca, porque ese criterio jurídico jamás existió en la Constitución. Fue algo que utilizaron políticamente los fujiapristas en el Congreso disuelto para cargarse a Kuczynski. A raíz de esa tergiversación de la Constitución, hemos entrado a este entrampamiento de carácter constitucional y político que, repito, el Tribunal Constitucional, de una manera eh, ignominiosa, se ha lavado las manos y no ha frenado este exabrupto parlamentario. El ¿Y por qué presidente, cree que teniendo en cuenta doctor el Cateriano, ¿y por presidente, qué cree que con PPK o con Pedro Pablo Kuczynski y sobre todo con Vizcarra, si hay esa voluntad de determinados sectores de la política de aplicar de manera antojadiza el tema de la vacancia? ¿Qué hace la diferencia? ¿Solamente el hecho de que no tienen bancada en el Congreso? ¿O hay sobre todo con Vizcarra algunos elementos que pueden haberlos a ellos de alguna manera interpelado en su manera de hacer las cosas que no les ha gustado de Vizcarra? ¿Por qué a Vizcarra lo quieren vacar? ¿Por qué a Vizcarra en el Ministerio Público los fiscales se pelean por investigar? ¿Por qué a Vizcarra, digamos, lo quieren acomodar en lugar y rápidamente cocinar? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? bueno, hay diferencias notorias. En primer lugar, eh, el expresidente Kuczynski no dio la pelea. Al segundo anuncio de el pedido de vacancia renunció. Y de esa forma tuvimos una salida constitucional. No porque se aprobara la vacancia, sino porque Kuczynski renunció y la renuncia del presidente de la República sí está prevista en la Constitución.
y por eso ocurrió la sucesión presidencial. Acá estamos en una situación diferente. El presidente Vizcarra ha advertido públicamente que no se va a rendir, que no va a dejar el cargo, que va a defender la investidura presidencial. Ahora, creo que en esta ocasión no tiene los mismos reflejos políticos que en el primer caso. Por ejemplo, ha podido acudir a la OEA y pedir la aplicación de la Carta Democrática, y en esta situación el gobierno ha actuado con una cautela que parece que tuviera temor de hacer uso de ese mecanismo perfectamente legítimo y legal. O lo que mencionaba hace algún momento Glatzer. No entiendo la Cautelar. razón por la cual no ha presentado un segundo pedido de una medida cautelar, estando la vía legal y procesal abierta para que el presidente, mediante este mecanismo, defienda su investidura presidencial. Tampoco está claramente definido si el presidente el día lunes va a asistir o nuevamente enviará a su abogado. Entonces, son situaciones que todavía, de repente, hoy día, el gobierno nos da con la sorpresa de presentar una medida cautelar y el Tribunal Constitucional se declare en sesión permanente, porque también llama la atención el pasmo con el que actúa el Tribunal Constitucional en situaciones críticas como esta. Sí, pues, es verdad, es verdad. Ahora vamos a ver efectivamente cómo se mueve el presidente de la República. Pero también Ahora, quería decir, las razones por las cuales hay esta disputa al interior de la Fiscalía, no me aventuraría a dar una afirmación en el sentido de que hay una intención política. No, la Fiscalía a lo largo de estos años ha demostrado independencia en el ejercicio de sus funciones, no ha tenido en cuenta colores políticos o partidarios al momento de defender la legalidad y luchar contra la corrupción. O sea que por ese lado no me atrevería a afirmar que hay una motivación política. Sí hay sectores que ahora están acusando a la fiscal de la Nación. eh, Hay un intento naturalmente de amedrentar a la fiscalía, pero lo que corresponde en este momento, Glatzer, es respaldar las acciones que viene realizando la Fiscalía, porque esa es la única forma de enfrentar la corrupción. Estos actos, de otro lado, no tienen protección en favor del presidente de la República porque fueron realizados cuando cumplió funciones como en ese entonces se denominaba al cargo presidente del gobierno regional de Moquegua. Entonces esa investigación va a continuar, no se va a sí, sin detener. duda. Los fiscales no van a tener impedimento legal alguno para continuar con sus indagaciones. Sí, no, además yo creo que más allá de efectivamente la disputa que hay entre dos sectores del Ministerio Público, en manos de cualquiera que quede el caso, lo van a hacer con debida diligencia y lo van a hacer con profundidad. O sea, el presidente de la República en ese sentido no le van a pasar una como corresponde, que no le pasen una y que actúen en consecuencia con los otros casos. De eso se trata. Pero aquí hay una No, idea, doctor Castellano, sobre de la lo que cual se le quiero trata, preguntar, esta idea, ¿no? Hay gente que yo, cree que si Vizcarra, en el caso de que eso se pueda probar ya en un juicio, termina siendo una persona que cometió un acto de corrupción, hay gente que cree que eso puede limpiar a los otros, ¿no es cierto? Que si Vizcarra es corrupto, entonces García es inocente. Si Vizcarra es corrupto, entonces Keiko hay que ponerle en un altar. Si Vizcarra es corrupto, entonces Susana Villarán no hizo lo que hizo. Y esa es un poco la idea que apunta, me da la impresión, a que lo que quieren es traerse abajo toda la lucha contra la corrupción también, ¿o no? ¿O cree usted que es distinto? Yo creo que esa argumentación sí tiene un asidero, naturalmente, pero va a ser difícil porque, en primer lugar, acá lo que hay que garantizar es el debido proceso, el derecho de defensa del presidente y la corroboración de los hechos. Si eso no se garantiza, vamos a estar ante un juicio mediático y político y no ante un proceso en el cual se administra justicia aplicando la Constitución y la ley. Y eso es lo que distingue a un sistema democrático con uno que no lo es.
Entonces, esa será la tarea fundamental de la Fiscalía y del Poder Judicial, tal como ha ocurrido y viene sucediendo ahora. Por ejemplo, ya el proceso contra la señora K viene avanzando, y no de parte de los adversarios, de los medios de comunicación que critican a la señora Fujimori, no, ya está, como ha anunciado la prensa, acogiéndose a la colaboración eficaz y entregando documentación que va a corroborar su testimonio el señor Jorge Yoshiyama, a quien no se le puede acusar como un afiebrado enemigo del Fujimorismo. No, no, no. Es una persona de la entraña del Fujimorismo que está colaborando con la acción de la justicia y que esperemos la justicia continúe con esas indagaciones, corrobore las pruebas y no tengamos pues este teatro como ayer con la reaparición pública el señor Aguinaga decir que es una perseguida política. A estas alturas del partido ya el tema de los cócteles, de las rifas, del remate de camionetas, eso es ridículo. Y sostener que es una perseguida política, porque ese ha sido de otro lado el argumento que han empleado Toledo, García, Keiko Fujimori, la persecución política. Y los millones de dólares en sobornos aparecidos no son consecuencia del arte de magia, es consecuencia de actos, o son consecuencia de actos producto de la corrupción. Los millones de dólares que están en la banca de Andorra no han caído del cielo. Entonces, esa tarea de recuperar los millones de dólares de Fujimori y Montesinos que todavía están en Suiza, hay que decirlo, Glatzer, todavía en Luxemburgo y en Suiza hay millones de dólares que fueron hurtados a los peruanos que están en Suiza, que están en Andorra. En el Japón nunca se ha podido indagar porque no ha habido posibilidad de que la justicia peruana llegue a actuar y que la justicia japonesa acoja los pedidos de la justicia peruana, como las gravísimas dificultades que también ha tenido el país en Suiza, ¿no? A Sí, pesar sí, de sí, la claro, ¿no? Y cooperación del gobierno Japón en suizo. particular, donde están los familiares de Keiko Fujimori, ¿no? Las tías, por ejemplo. Pero quería preguntarle sobre eso, doctor Cateriano. Fujimori unidos, ¿no? Los Fujimoristas unidos. Ayer ha habido un anuncio hecho por Keiko Fujimori, además hay un tuit de Alberto Fujimori diciendo, bueno, regresamos a hacer todos lo mismo. Estamos unidos ahora para enfrentar los nuevos retos. Basta ya de seguirnos peleando y dividiendo. ¿Qué le dice ese nuevo momento del Fujimorismo? Pero además de unidos, se han unido con algunos confundidos, como lo han dicho públicamente, ¿no? Que estuvieron confundidos en el pasado y que ahora se abrazan y se hacen cuchicuchi con los fujimoristas. En realidad, Glatzer, esto es más de lo mismo. La señora Fujimori recurre ahora a personajes que han estado en el momento más oscuro de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Cuando la dictadura de Fujimori y Montesinos eh, eh, ya actuaba gangsterilmente, sin máscara, saqueaba, violaba derechos humanos, violaba el propio orden constitucional que dictaron, aprobaron reelección, todos esos personajes que encubrieron a Fujimori y a Montesinos, ahora los llama la señora Fujimori a decir estamos abriendo la amnistía, y algunos confusos o algunos que durante algunos años dijeron que eran críticos del Fujimorismo ahora revelan que son confundidos. Bueno, nunca terminaremos de sorprendernos en la política peruana, Glatzer, pero eso está ocurriendo. Sí, pues, ¿no? Ya la Además, sola reivindicación de además, Alberto Fujimori. además con financiamiento público, Glatzer, porque las clases que dicta, entre comillas, el delincuente Alberto Fujimori son con financiamiento público. Sí, Este es el pues, único no, país en el mundo, debemos ser el único país en el mundo donde el Estado peruano financia a un partido que tiene su origen en una dictadura gangsteril y que además auspicia las clases dictadas desde la prisión o rememora discursos de un delincuente sancionado por la justicia. Y además ya no quiero decir que tenemos
golpistas que reciben pensiones doradas pagadas por el Parlamento. Eso solo ocurre en el Perú, Glatzer. Sí, pues, sí, es verdad, es verdad. Ahora, doctor Cateriano, le quería preguntar por otra cosa también que está sucediendo a la par, es la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Usted ha sido, y con razón, crítico hace un ratito sobre el tribunal, pero el tribunal es fundamental para poder, digamos, equilibrar Fundamental. las cosas, ¿no es cierto? Ahora ya estamos en un concurso, 65 postulantes, y han sacado, digamos, de un tirón a 35, y la verdad que lo que se ha quedado no es sino para preocuparse. Pero ¿cuál es su opinión de cómo se está haciendo ese proceso? Muy preocupante, naturalmente. Entre otras cosas también porque los candidatos no han sido precisamente los constitucionalistas más destacados del país, ni profesores universitarios que han tenido una carrera acreditada en defensa del orden constitucional y del sistema democrático, porque ese es el rasgo distintivo que debería tener un juez constitucional, como lo establecía anteriormente nuestro orden legal, una trayectoria probada en defensa del orden constitucional y del sistema democrático. Acá hasta algunos ex vocales supremos y creo que han eliminado, ¿no? A una colaboradora o a una contralora que estuvo muy cercana a un gobierno de triste recordación. Entonces, A la señora Aura con Sánchez. con esos candidatos ciertamente es preocupante lo que puede ocurrir, porque ya vemos que en circunstancias como las que estamos atravesando, la necesidad de contar con un tribunal constitucional con magistrados capaces, idóneos e independientes es fundamental. Más aún cuando hay candidaturas que preocupan y que podrían en este momento estar eligiendo magistrados a la medida política y electoral. Sí. Diría usted que es una especie de repartija nuevamente en el Congreso de la República para poner bajo la lógica de lamentable los hermanitos no a los mejores sino a los mejores amigos. O sea, hay mucho de eso en cómo se ha hecho todo este procedimiento. No lo sé, habría que esperar el resultado final, pero hasta el momento ciertamente el proceso no es alentador, por el contrario, es preocupante. Porque, repito, al Tribunal Constitucional deberían llegar personas con una probada trayectoria de defensa del orden constitucional y eso no es lo que apreciamos en la mayoría de estos candidatos. No, hay, digamos, algunos que claramente creo que muestran lo contrario y hay gente que no se les conoce en absolutamente nada significativo, porque, digamos, la Exactamente. trayectoria se exhibe, o sea, uno la conoce, pero aquí yo he tratado de revisar a algunos de ellos y sencillamente no existe, o sea, no se les conoce nada, lo que termina siendo muy peligroso también, ¿no es cierto? Por esa Ahora, ¿y razón he cómo? por esa razón he enfatizado una trayectoria en defensa del orden constitucional y del Sí, pues, sistema democrático. Esa es la experiencia que debería mostrar un candidato cuando se presenta para ser elegido como magistrado del Tribunal Constitucional. Y ese debería ser uno de los criterios primordiales que empleen los parlamentarios que tienen esta delicadísima tarea de elegir primero a los candidatos y luego en el Pleno votarlos. Entonces, no es fácil en un contexto como el actual, en donde de la revisión de las vidas académicas y políticas o democráticas de los candidatos, no se aprecie precisamente una aprobada trayectoria en defensa del orden constitucional y del sistema democrático. ahora, y de cara al proceso electoral que ya está en curso y que va a tener su evento principal el próximo año en abril, doctor Cateriano, ahora, digamos, a la luz y con la distancia de no participar en ese proceso, lo que es una lástima que no esté. Yo de verdad que estaba pensando que hubiera sido muy interesante que pueda participar, ¿no? Pero al final eso se frustró por asuntos que realmente pues son en la política, si fuera algo más institucionalizado en nuestro país, pues ridícula, por decirlo de alguna manera, pero finalmente son. ¿Cómo ve ese proceso electoral? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve con preocupación? ¿Ve determinados sectores
que usted dice, al margen de cómo les va a ir viendo, van a ir construyendo una visión de país, hay una respuesta clara en lo que están planteando, le genera expectativa, está muy preocupado. ¿Cuál es su mirada? Preliminar, por supuesto, porque esto va a irse seguramente modificando en el camino. Eh, Creo que en el tema electoral habría que definir, por lo menos en esta etapa que es muy preliminar, el aspecto democrático y el aspecto económico. Candidaturas democráticas o candidatos de trayectoria democrática hay, pero también hay candidatos que preocupan, que no tienen Por ejemplo, trayectoria democrática, que no tienen palabra. Por ejemplo, Urresti, y yo ya lo he dicho, la transformación de Urresti es acaso una de las más peligrosas. Urresti me hace recordar a Hugo Chávez. Urresti así, tiene sagacidad, tiene conexión con la gente, pero si Urresti llega a ganar la presidencia de la República, no estoy tan seguro que con esta transformación, repito, en el poder que ha tenido, por ejemplo, convoque a elecciones democráticas. Yo creo que sería más bien un imitador de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. Creo, por lo tanto, que es una figura que hay que irla supervisando. Más aún, cuando cuenta para su campaña con el apoyo millonario de los Luna. Es una de las candidaturas millonarias, que además juega con el erario nacional. No solo tiene los millones de los Luna para su campaña, sino la plata del Estado para repartirla a diestra y siniestra con total irresponsabilidad. Luego también tenemos la candidatura de el señor Acuña, que es una incógnita. El señor Acuña también, que es otro de los candidatos millonarios, que tiene plata como cancha, que no necesita los millones ni financiamiento público ni nada, que compiten no, 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 tanto no, el candidato de Luna como Acuña en ventaja respecto a los otros candidatos. Y yo siempre me pregunto, una persona que en un momento determinado se alió con Antauro Humala, ¿es confiable? ¿O una persona que realiza esta clase de alianzas electorales es confiable? Es preocupante también la candidatura de de Acuña. Acuña. Y bueno, tenemos también las otras candidaturas con las cuales discrepo en el campo económico, que son las que están acentuando la crisis económica en el país, paralizando la inversión, que han detenido la inversión minera, que ya hicieron desaparecer la inversión petrolera, por ejemplo, Glatzer. A diferencia de Colombia y Ecuador, que son nuestros vecinos, en el Perú, gracias a la acción de los sectores radicales, ya no hay exploración petrolera. Hemos abandonado con absoluta irresponsabilidad y creen que repartiendo la plata sin generar riqueza, empleo, inversión, se van a solucionar los problemas. Ujú. No creo que tengan mayores Ahora, pero posibilidades. doctor Cateriano, solamente para diferenciar, creo que dos niveles de discrepancia, ¿no? Porque primero estábamos hablando de las cuestiones democráticas, que son, digamos, Exacto. fundamentales en un contexto en el que hay que mirar con atención a algunos candidatos, y la otra son lo que pasó con usted, digamos, en el Congreso de la República, por ejemplo, cuando fue presidente del Consejo de Ministros un tiempo corto. Había discrepancias claramente con mafias en el Congreso. Pero hay otra Uh -huh. gente que no lo apoyó por cuestiones ideológicas, es decir, yo no pienso como Exactamente. Cateriano en su manera de ver la minería, y ahí se genera Uh una -huh. discrepancia, pero son como discrepancias de otra naturaleza, que son parte de un debate, pues, que hay que dar, ¿no es cierto? Y de acá, ojalá Exacto. profundamente. Por esta razón hice la distinción del campo democrático del económico, porque Uh -huh. en una situación económica tan grave como la que estamos atravesando, parar la inversión, ahuyentar a las empresas extranjeras, manejar demagógicamente el dinero del Estado, ya estamos viendo cómo el dinero de los peruanos está yendo al exterior. Eso genera incertidumbre. Y no necesitamos pues recordar lo que fue el primer gobierno de Alan García
que ya algunos desmemoriados han olvidado, lo que significa la hiperinflación, lo que significa la desaparición de los puestos públicos. Miremos nomás acá cerca lo que está pasando en la Argentina con la irresponsabilidad y la demagogia en el manejo económico, que son temas que preocupan, porque de esta crisis no vamos a salir tan fácilmente si, además, porque es una crisis internacional, la agravamos con medidas demagógicas e irresponsables. De acuerdo, ya. Y hay otro grupo, decía usted, esos son dos, en lo Bueno, económico, y sus el otro grupo preocupaciones, ya pues y lo institucional. del, de los sectores radicales, ¿no? Que está la UPP, que aunque ha tenido últimamente, creo, eh, la renuncia de Ricardo Belmont a la candidatura del señor Vega, pero que de todas maneras tienen una acción política que implica siempre presencia en el Parlamento. Y esto hay que decirlo, Glatzer, por una ley absurda, por una distorsión de la distribución de la asignación de las curules en el Parlamento. Somos un Parlamento que tiene en este momento una distorsión absoluta, que viene siendo algo objetivo desde el Parlamento disuelto, el anterior. Keiko Fujimori a nivel parlamentario no obtuvo más del 50% de los votos. Sin embargo, debido a la distorsión de la ley, tuvo esa importante cantidad de parlamentarios que le permitió manipular el Parlamento. Hoy en Ujú. día, con el 10% de los votos, Acción Popular está sobrerepresentada en el Parlamento. El FREPAP también con esa cantidad está sobrerepresentada. Con el criterio de quitarle mayor representación parlamentaria a regiones como Lima, ha venido ocurriendo esta distorsión de la representación en el Parlamento, que afecta un postulado capital del sistema democrático. La democracia es una forma de gobierno en donde ejerce el poder la mayoría respetando el derecho a las minorías. Y acá con esta distorsión han aparecido una serie de minorías, con esta distorsión de la ley y de la asignación de curules, Sí, 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 está claro. que, que no refleja la realidad del voto en el Parlamento y que lamentablemente esta es una tarea que los distintos congresos han dejado de lado y que se debería modificar. Sí, y de las otras agrupaciones políticas que participan, ¿no es cierto?, de lo que yo llamaba una especie de un fujimorismo difuso, ¿no? O sea, está, por ejemplo, Hernando Soto, está López Aliaga, están varios otros que tienen, el propio señor Sillonis, ¿no es cierto? ¿A esos cómo lo ve, esos sectores? Yo creo que estos sectores en este momento lo que están haciendo es restarle votos a Keiko Fujimori, o por lo menos intención de apoyo que se refleja en las encuestas. Conforme avance el proceso electoral, la mayor parte de esas agrupaciones se irán desinflando porque ya el Fujimorismo tendrá que ir ajustando las tuercas. No se aprecia digamos, un gran apoyo popular en este momento. En este momento el único líder en las encuestas es el señor Forsyth y hay otras alternativas como la de Guzmán, como la del propio Humala, que vamos a ver cómo hace su campaña el expresidente, que son Ujú. agrupaciones que tienen convicciones democráticas. Uno puede tener diferencias en algunos matices económicos, como es en mi caso, pero son agrupaciones que no se alían pues con servidores de la dictadura o que no tienen eh, el pasado de partidos que han estado sirviendo a los intereses de la dictadura de Fujimori y Montesinos, que ese creo que es Ujú. un criterio fundamental. Y están los sectores de izquierda divididos, de Marco Arana y de Verónica Mendoza, que a diferencia de otros sectores de la izquierda latinoamericana, pues no han tenido ese proceso de modernización en el campo económico, ¿no?
Y en materia política yo le quisiera escuchar, por ejemplo, a Verónica Mendoza y a Marco Arana una firme condena, por ejemplo, a la dictadura de Maduro en Venezuela o a la dictadura de Cuba. Yo creo que hay que condenar todas las dictaduras, la de izquierda y la de derecha. Tan repudiable es una dictadura de izquierda como lo es una de derecha. Y por lo tanto, sin la duda. dictadura como forma de gobierno hay que condenarla. Habrá No, que sin ver duda, sin duda. también, Y esto va a terminar siendo, si es que no logran claramente zanjar en ese tema, su talón de Aquiles siempre. Además, lo que me parece sí, una además, estupidez meridiana, porque si alguien duda de que Venezuela hay una dictadura, digamos, está fuera de la realidad, ¿no es cierto? No hay posibilidades de, con todo lo que está pasando ahí, tener una apreciación distinta, ¿no? Ahora, termino porque el tiempo se y va. además, Sí, Glatzer, y además no se necesita ir hasta allá. Los cientos de miles de venezolanos que han huido de la dictadura y que viven con nosotros. Son fieles sí. testigos de la atrocidad de la dictadura de Maduro. Entonces, si tanto problema tienen, acá hay cientos de miles de venezolanos que pueden opinar acerca de la violación de los derechos humanos, de la persecución política de la dictadura de Maduro. Y eso es algo que hay que exigirle a la izquierda. Si la izquierda participa en elecciones democráticas, no solo debe serlo, sino parecerlo también democráticamente y exigiendo una condena naturalmente a la dictadura de Maduro, a la dictadura de Cuba. Sí, no, y sin duda, dentro de los más afectados y vulnerables en nuestro país en medio de la pandemia, los venezolanos y venezolanas han sido uno de los sectores más afectados. Ya aquí en el programa vamos a Exactamente. empezar a desarrollar con más profundidad ese tema, ¿no? Es gravísimo lo que está pasando con ellos en el país, se les estigmatiza, se les pone como si fueran delincuentes cuando viven dramas terribles, no solo por haber dejado lo que tenían allá por una dictadura que usted bien ha reseñado esta mañana, sino por todo lo que han tenido en el camino que hacer para poder llegar acá a vivir en condiciones, la verdad, a veces inhumanas, ¿no? Es terrible esa situación y Inhumanas, basta con eso inhumanas, hay para que decirlo claramente, inhumanas. Infrahumanas, infrahumanas. Debo terminar preguntándole, doctor Cateriano, entonces, ahora sí, sobre Vizcarra, concretamente, más allá de los intereses que hay detrás de los otros para sacarlo, a él, de cara al caso en el cual se le señala. Es verdad, aquí se está midiendo con vara distinta, porque Keiko Fujimori hay colaboradores eficaces, o sea, ya fue certificado y corroborado lo que dice. Que no, Jorge Yoshiyama no es el único, hay varios otros que ya están en esa condición. Sí. En el caso del señor Alarcón, hay un pedido de la Fiscalía de la Nación para que le levanten el fuero porque hay acusaciones contra él. En el caso del presidente Vizcarra, lo que hay es el señalamiento, es verdad, de varios personas que se están tratando de acoger a la población eficaz. Son distintos momentos en un camino que probablemente sea el mismo, pero está en un estadio diferente. Pero ¿cómo lo ve al presidente de cara al caso? Con lo que se ha conocido últimamente, ¿está usted un poco más convencido de que puede haber estado metido en actos de esta naturaleza? Yo lo que sostengo es lo siguiente, que son imputaciones muy graves, gravísimas, y que hay que apoyar las indagaciones. De otro lado, las afirmaciones tienen que ser corroboradas. Por esa razón, creo que es fundamental que se le garantice el debido proceso al presidente de la República, que él tenga la oportunidad de defenderse, es decir, que su legítima defensa también esté garantizada, y no va a tener días fáciles cuando culmine su mandato presidencial. Hay, repito, imputaciones muy graves, pero eso se tiene que dilucidar en un proceso judicial, no en los medios de comunicación, ni mucho menos en el Parlamento. Sí, pues. No, 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 no. Además, algunos medios de comunicación cuyos grandes voces le hacen media training a los fujimoristas. O sea, digamos, también hay que poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto? Hay prensa de prensa y hay algunos que están muy conectados con esos intereses también, por eso es que amplifican algunas cosas para tratar de sacarle provecho a eso también. Doctor Cateriano, muchas gracias, como siempre, por habernos atendido esta mañana. Que le Encantado, un vaya buen muy fin de bien. semana, Guate, para usted De y igual todos sus manera, radioyentes. doctor Cateriano, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay Derecho en Vivo.